Bien, ¿qué tal, gente? Como les había comentado en el video anterior, en el video 7 de sistemas trifásicos, lo que nos queda ahora es por estudiar los métodos, estudiar y analizar, por supuesto, los métodos de medición de potencia en estos sistemas. Y yo les había mencionado que había dos métodos, el método de los 3 batímetros y el método de los 2 batímetros. Bien, pero antes de analizar esos métodos, vamos a hablar un poco sobre el batímetro. Bien, este instrumento llamado batímetro, que está acá, este es el símbolo del batímetro, es un instrumento, valga la redundancia, que sirve para medir o determinar la potencia media. La potencia media. Bueno, este circuito que se ve acá es un circuito monofásico, corresponde a un sistema monofásico, en el cual el batímetro va a ser el encargado de medir la potencia media de esta carga Z. Como se puede observar, el batímetro consta de 4 terminales, 2 para medir tensión y 2 para medir corriente. Bueno, internamente se disponen de 2 bobinas, una bobina de tensión o llamada bobina voltimétrica y una bobina de corriente llamada bobina amperimétrica. La bobina voltimétrica posee una gran resistencia óhmica. Eso quiere decir que dicha bobina está construida de un alambre de sección pequeña y a su vez tiene una cantidad de espiras o vueltas muy elevada, mientras que la bobina de corriente está construida de un alambre de una sección considerable y posee una cantidad de espiras pequeña, o sea, no tiene mucha cantidad de espiras o vueltas. De esta forma, por ejemplo, si analizamos este circuito o este sistema, cuando circula la corriente que está suministrando el generador gran parte de la corriente va a circular por la bobina de corriente y una pequeña parte se va a derivar por la bobina de tensión. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la resistencia óhmica de la bobina de tensión es elevada. Bien. Y a su vez va a haber una pequeña caída de tensión entre estos dos terminales, entre los extremos, diríamos, de la bobina de corriente. ¿Por qué va a haber una pequeña caída de tensión? Porque esa bobina posee una resistencia óhmica muy pequeñita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el batímetro, o sea, al censar la tensión por medio de la bobina de tensión, no estoy solamente censando o no se está solamente censando la tensión en la carga, sino la pequeña caída de tensión que hay en la bobina de corriente. Y a su vez la bobina de corriente, ¿qué es lo que está midiendo? No está midiendo toda la corriente que suministra el generador. Lo que estaría midiendo sería la mayoría de esa corriente, la mayor parte. ¿Por qué? Porque una pequeña cantidad de corriente circula por la bobina de tensión. Y es pequeña porque la resistencia de esa bobina es elevada. Bien, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a suponer que el batímetro es ideal. ¿Qué quiere decir que sea ideal? Que la resistencia óhmica de la bobina de tensión es infinita, por ende no va a circular corriente por acá. Y que la resistencia óhmica de la bobina de corriente es cero, por ende no va a haber una caída de tensión entre estos extremos, entre este y este. Entonces, de esa forma, la bobina amperimétrica estaría censando la corriente que suministra el generador, porque ya sabemos, no se va a derivar corriente alguna por esta rama. Y la bobina de tensión estaría censando directamente la tensión tanto del generador como la de la carga, porque ya serían iguales. ¿Por qué? Porque al ser cero la resistencia óhmica de la bobina de corriente, ya no hay caída entre estos extremos, no hay caída de tensión. Bien, eso lo hacemos por simplicidad, diríamos. Bien, bueno, ahora, yo les había comentado sobre los dos métodos de medición de potencia, el de los 3 batímetros y el de los 2 batímetros. Bueno, el método de los 3 batímetros, un diagrama, por ejemplo, del método de los 3 batímetros es el siguiente. Bien, en el cual este método se utiliza cuando disponemos de cargas trifásicas de 4 conductores, es decir, si observamos bien, tenemos los 3 conductores de fase y el conductor de neutro. Bien, y los batímetros están conectados de esta forma. La bobina de tensión de cada batímetro está conectada entre una fase y el neutro. ¿Ve? Entre la fase A y el neutro N. Entre la fase B y el neutro N. Entre la fase C y el neutro N.
Y las bobinas de corriente son las encargadas de censar las corrientes IA, IB e IC. Bien. Nosotros lo que hicimos, o sea, en realidad yo lo que hice en el video 6, yo ya analicé este método. Cuando nos tocó calcular la potencia, ¿se acuerdan que teníamos una carga, obviamente trifásica, una conexión en estrella de 4 conductores con carga desbalanceada, y nos tocó medir las potencias medias, la potencia media que se ponía en juego en esa carga? Bueno, ahí yo utilicé el método de los 3 batímetros. Es más, les voy a mostrar. Este era el circuito del video 6. Y si observamos, esta es la conexión en estrella. Bien, esto representa ¿a quién? Al bloque este, a la carga trifásica de 4 conductores. Y se ve clarito, está clarito que tenemos 4 conductores. 1, 2, 3 y 4. Las 3 fases, la fase A, la fase B, la fase C y el neutro. Bien. Y tenemos los 3 batímetros. Y estos batímetros están conectados de la misma forma que estos de acá, que estos 3. Fíjense, el batímetro 1 está conectado entre la fase A y el neutro. Si analizamos, el batímetro 1 está conectado, obviamente la bobina de tensión del batímetro, ¿no? A eso me refiero. La bobina de tensión del batímetro 1 está conectado entre fase y neutro. Bien, este cable naranja es el neutro, ¿ven? ¿Ven que es el neutro? Va al neutro el generador. Lo mismo, el batímetro 2 está conectado entre fase y neutro. Bien. Acá no se lo llega a ver bien al conductor de neutro, al cable de neutro, porque lo está tapando el tercer batímetro, pero se observa que yo lo acabo de seleccionar. Y el batímetro 3 está conectado, o sea, la bobina de tensión del batímetro 3 está conectada entre fase y neutro. Y si observamos las bobinas de corriente, por las bobinas de corriente del batímetro 1 va a circular la corriente IA. Ven que ingresa al batímetro y sale y se deriva por la impedancia de carga por fase. Lo mismo, la bobina de corriente, por la bobina de corriente del batímetro 2 está circulando la corriente IB. Ven que viene por acá, ingresa y sale para esta impedancia de carga por fase. Y lo mismo sucede con el batímetro, con la bobina amperimétrica, del batímetro 3. Circula la corriente IC que viene por acá, ingresa a la bobina, sale y se deriva ¿hacia dónde? Hacia la impedancia de carga por fase, hacia esta de acá. Bien. Esto yo no lo voy a analizar ahora, es en vano que yo lo analice. ¿Por qué? Porque ya lo hice en el video 6. Está detalladito, súper detallado. Lo que sí puedo hacer es escribir las ecuaciones de esto. Para eso me voy a basar en este diagrama, obviamente. Bueno, el batímetro 1 me va a indicar, yo voy a usar este editor de ecuaciones, la potencia P sub 1. Bien, la potencia P sub 1. Bueno, ¿a qué es igual P? ¿Se acuerdan que P era igual a B eficaz por I eficaz por coseno phi? Bueno, ¿qué tensión tengo que poner acá? Y bueno, miren cómo está conectada la bobina de tensión de este batímetro. Está conectada ¿entre quién? Entre los conductores A y N. Entre el A y el N. Entonces esa bobina va a censar la tensión B ¿qué? BAN eficaz, por supuesto, ¿no? Los instrumentos, ¿se acuerdan que trabajan todos con valores eficaces? Me queda la corriente. Y GI, y bueno, la corriente que esté circulando por la bobina amperimétrica del batímetro 1. Y la corriente IA. IA eficaz, acuérdense bien. Valores eficaces. Bien. Entonces, aclaremos que es eficaz. Me queda el coseno de phi por coseno de phi. ¿Y quién es phi? Bueno, phi es el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. ¿Entre qué tensión y qué corriente? Y bueno, entre la tensión BAN y la corriente IA. Entonces acá tendríamos que poner phi, ¿el phi de quién? De BAN menos el ángulo phi de quién? De la corriente IA. Bien.
Entonces, P1 sería la lectura del batímetro W1. Lo mismo va a pasar con el batímetro W2 y W3, solo que el W2 está conectado entre los conductores B y N, entonces, o sea, la bobina voltimétrica está conectada entre los conductores B y N, es decir, estoy censando la tensión BBN, y por dicha bobina voltimétrica del batímetro, amperimétrica, perdón, por la bobina amperimétrica del batímetro está circulando la corriente IB. Bueno, hay que hacer lo mismo. ¿Yo qué voy a hacer? Como son tres ecuaciones, yo voy a abrir una llavecita para poner las tres. Bien, esta es la primera. Y ahora voy a, ya que puedo copiar y pegar, hago esto. P2 va a ser igual. Dijimos que está conectado entre B y N. Entonces BBN. Y estoy censando que la bobina amperimétrica censa la corriente IB. Y el desfasaje, el ángulo phi va a ser ¿quién? El ángulo de desfasaje entre ¿quién? Entre la tensión BBN y la corriente IB. Entonces acá, donde dice phi de BAN, cambiamos por phi de BBN. Y donde dice phi de IA, vamos a cambiar por phi de IB. Bien, perdón, por phi de IB. Lo mismo para el batímetro, lo mismo para el batímetro 3. Si se fijan bien, en el batímetro 3, ¿cómo está conectada la bobina voltimétrica del batímetro 3? Está conectada entre los conductores C y el N. Entonces estoy censando la tensión BCN. Entonces es BCN eficaz. Y la corriente que circula por la bobina amperimétrica de dicho batímetro es la corriente IC. Bien, y el ángulo de desfasaje, ¿cuál va a ser? Entre la tensión BCN y la corriente, ¿qué corriente? I sub C. Bien. Ahora, cuando necesitamos determinar la potencia total, la potencia media, ¿no? La potencia media total de este sistema, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar las lecturas que indican cada uno de estos batímetros. Este batímetro indicaba una lectura P1, este una P2 y este una P3. Entonces, la potencia total se va a determinar como la suma aritmética de ¿quién? De P1 más ¿quién? Más P2 más P3. Bien, y hasta ahí llegamos con este método. Bueno, el método que nos interesa a nosotros ahora es el método de los dos batímetros. Pero ¿cuándo utilizamos ese método? Cuando ya no disponemos de cargas trifásicas de 4 conductores, sino que ahora vamos a disponer de cargas de 3 conductores. Bien, ya no vamos a disponer, por ejemplo, del neutro. Vamos a disponer solamente de los 3 conductores de fase. Bien, si ustedes observan este diagrama, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que notan acá de particular? Que se repite. Que este extremo del batímetro, este terminal, perdón, del batímetro está conectado al neutro N, lo mismo este, al neutro N, lo mismo este, al neutro N. Bien, es decir que este conductor de neutro lo estoy usando como referencia para la medida de la tensión. Bueno, ahora ya no disponemos de 4 conductores, sino disponemos de 3. Por ejemplo, acá. En ese caso se pueden dar varias posibilidades. Por ejemplo, al no disponer de un conductor de neutro, sí o sí necesito utilizar a uno de los conductores de fase como referencia para conectar los extremos de la bobina voltimétrica de los batímetros. Esos conductores, obviamente, al tener 3 conductores de fase, bueno, puedo usar como referencia el conductor C, el conductor B o el conductor A. Bueno, en este diagrama estoy utilizando el conductor C como referencia. En ese caso, si observamos, por ejemplo, el batímetro W1, este primer batímetro, la bobina voltimétrica de este batímetro, ¿entre qué y qué conductores está conectado? ¿Entre qué y qué? ¿Entre cuál y cuál diríamos? Entre A y C. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa bobina está censando la tensión VAC eficaz. VAC. Entonces, eso lo escribamos acá. Trabajemos con, por ejemplo, color azul. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La P sub 1, ¿quién va a ser P sub 1?
va a ser ¿quién? Va a ser BAC eficaz por ¿qué corriente? Hay que ver qué corriente circula por la bobina amperimétrica del batímetro W1. Y bueno, es cuestión de observar nada más. Estamos acá. Bien. Circula la corriente IA. Entonces sería la IA eficaz. La corriente IA eficaz. Y finalmente queda el coseno del ángulo φ. Bien. Coseno del ángulo φ. El ángulo φ, recordemos que era el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. ¿Qué tensión y qué corriente? Y bueno, chicos, miren, va a ser el ángulo de desfasaje entre la tensión BAC y la corriente I sub A. Entonces acá tengo que poner el ángulo φ de BAC menos el ángulo φ de la corriente I sub A. De la corriente I sub A. Bien, perfecto. Esto yo voy a utilizar las llavecitas, porque ahora nos van a quedar dos ecuaciones, una para cada batímetro. Pero acá falta algo. Acá, ¿qué es lo que notan ustedes de diferente? Que tenemos la tensión BAC. Y si recuerdan bien, las tensiones de línea que nosotros conocíamos eran la tensión BAB, BBC y BCA. BCA. Pero acá está apareciendo una tensión que se llama BAC. Bueno, perfecto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Es decir, a nosotros ahora nos aparece una tensión que se llama VBAC. Pero nosotros, ¿qué es lo que conocíamos? El fasor de tensión BCA. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, esto es simple. La tensión BAC va a estar desfasada, el fasor de tensión BAC va a estar desfasado 180 grados respecto del fasor de tensión BCA. Nosotros conocemos BCA. Si necesitamos determinar BAC, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al fasor de tensión BCA, desfasar los 180 grados y obtenemos el fasor de tensión BAC. Eso lo podemos ver acá. Miren, eso lo vamos a ver en esta figura. Este verde representa el fasor de tensión BCA que nosotros ya conocemos, con el que ya veníamos trabajando con anterioridad. Y el azul representa el fasor de tensión BAC, que es el que nos hace falta ahora. Bueno, si observan bien, la longitud del verde y la longitud del azul son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor eficaz, por ejemplo, o el valor pico, por ejemplo, del fasor de tensión BCA es idéntico al valor pico del fasor de tensión BAC, lo cual quiere decir que, lógicamente, el valor eficaz del fasor de tensión BCA y el valor eficaz del fasor de tensión BAC también son iguales. Por ejemplo, si el valor eficaz del fasor BCA son 381 voltios, el valor eficaz del fasor BAC también van a ser 381 voltios. ¿Y cómo obtenemos la fase? Del fasor BAC? Fácil. Tomamos la fase del fasor de tensión BCA y le sumamos o le restamos 180 grados. Ustedes eligen si sumar o restar. Si yo sumo, recorro este camino y llego hasta acá. Si yo resto los 180 grados, recorro este otro camino y llego al mismo lugar. Entonces, ya sabemos que los dos fasores tienen el mismo valor eficaz, pero están desfasados 180 grados uno de otro. Entonces yo, para obtener la fase del fasor de tensión BAC, tengo que tomar la fase del fasor de tensión BCA y sumarlo o restarle 180 grados. En otras palabras, parece un trabalenguas esto. En otras palabras, ¿qué vamos a hacer? La fase ¿de quién? La fase de BAC
es igual a la fase de BCA, a la fase de ¿quién? Perdón. La fase de BAC va a ser igual a la fase de BCA, a la fase de BCA, más menos 180 grados. ¿Qué significa más menos 180 grados? Que ustedes pueden sumar o restar 180 grados, lo que más les guste a ustedes. Bien. Y para determinar la potencia que mide el batímetro W2, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, fijarse cómo está conectado ese batímetro. Si observan bien, la bobina de tensión de ese batímetro está conectada entre los conductores B y C. Entonces estoy censando la tensión BBC. Bien, entonces, acá ¿qué tengo que hacer? Yo voy a copiar y pegar y después voy a modificar lo que sea necesario. Bien, acá empezamos porque es P sub 2. Bien, y dijimos que estamos censando ahora la tensión BBC. La tensión BBC. Bueno, ahora, ¿qué corriente está circulando por la bobina de corriente de dicho batímetro? La corriente IB. La corriente IB. Entonces cambiamos IA por IB. Bien. Y con respecto al ángulo de desfasaje, va a ser la diferencia de fase entre la tensión BBC y la corriente IB. Bien. La fase de la tensión BBC menos la fase de la corriente IB. Bien. Y si necesitamos determinar la potencia total, simplemente se va a determinar como la suma de las lecturas de ambos batímetros, del batímetro W1 y del batímetro W2. Bien, es decir, el batímetro W1, su lectura es P sub 1 y la del batímetro W2, su lectura es P sub 2. Entonces, si yo sumo P sub 1 más P sub 2, obtengo la potencia media total de ese sistema. Bien, es decir, la potencia media total de este sistemita, de esta carga que tenemos acá. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si ya no tomamos como referencia al conductor C y ahora pasamos a tomar como referencia al conductor B, por ejemplo? Ya tendríamos este otro diagrama. Bien, si se fijan bien, ahora los extremos de las bobinas voltimétricas de los batímetros W1 y W2 están conectados ¿a quién? Al uno de los extremos, por supuesto, ¿no? De la bobina voltimétrica de cada batímetro están conectados al conductor B, a la fase B de mi sistema. Bien, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? En ese caso, yo voy a proceder a copiar y pegar. Y le voy a cambiar el color acá, para ir guiándome, se lo voy a cambiar a verde. Bien. Bueno, P sub 1 va a ser la lectura correspondiente al batímetro W1. Pero, ¿cómo está conectada la bobina voltimétrica del batímetro W1? Está conectada entre los conductores A y B. Entonces estoy censando, o esa bobina, perdón, está censando la tensión BAB. Entonces acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Simple. Poner BAB. ¿Y qué corriente circula por la bobina amperimétrica de dicho batímetro? La corriente IA. Entonces, acá queda IA. Y cuando decimos coseno phi, ¿quién va a ser phi? Y bueno, la diferencia de fases entre la tensión BAB y la corriente IA. Entonces acá hay que cambiar y poner BAB. Bien, y la corriente IA ya está acá. Bueno, ahora, para el batímetro W2. El batímetro W2, ¿cómo está conectada su bobina voltimétrica? Y miren, es fácil, está conectada entre los conductores C y B. Entonces, como está conectada entre los conductores C y B, esa bobina va a estar censando ¿quién? ¿Qué tensión? La tensión BCB. BCB. Bueno, entonces acá, ¿qué hay que hacer? Poner BCB.
¿Y qué corriente circula por la bobina amperimétrica de dicho batímetro? Fácil. Si se fijan bien, circula la corriente I sub C. Bueno, venimos acá y cambiamos acá y ponemos I sub C. Entonces, con respecto al ángulo phi va a ser ¿qué cosa? La diferencia de fases entre la tensión BCB y la corriente IC. Entonces acá tengo que modificar y acá tiene que decir BCB y acá tiene que decir I sub C. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué sucede ahora? Tenemos la tensión BCB. Recuerden bien, nosotros teníamos como tensiones de línea la tensión BAB, BBC y BCA. BAB, BBC y BCA. Pero ya no tenemos BBC, tenemos BCB. Y bueno, ocurre algo similar a lo que ocurrió acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el fasor de tensión BBC y el fasor de tensión BCB están desfasados 180 grados uno de otro. Bien. Si bien sus valores pico, sus valores eficaces miden lo mismo, ¿qué quiere decir? Que el valor pico de BCB es igual al valor pico de BBC. Por ende, el valor eficaz de BBC y el valor eficaz de BCB son lo mismo. Miden lo mismo, valen lo mismo. Lo que cambia son las fases. Entonces, la fase de la tensión, del fasor de tensión BCB se obtiene tomando la fase del fasor de tensión BBC y sumándole o restándole 180 grados. Eso de la suma o resta, eligen ustedes si sumar o restar. Eso es a criterio suyo, a gusto suyo. Bien. Y entonces, finalmente, para determinar la potencia media total del sistema, solo basta con sumar ¿qué cosa? La lectura de cada uno de los batímetros. Es decir, sumar la lectura de W1 con la de W2. Es decir, P sub 1 más P sub 2. Y listo. Ahí, con eso se obtiene la potencia media de todo ese sistema. Bueno, ahora, ¿qué sucede si tomamos como referencia, ¿a quién? Al conductor A, a la fase A diríamos, ¿bien? Y bueno, observemos, tenemos los dos batímetros como siempre, ¿y qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, el batímetro 1 está conectado, la bobina voltimétrica, del batímetro 1 va a estar conectada entre los conductores B y A. Entonces la tensión que está censando esa bobina va a ser, va a ser ¿cuál? La tensión BBA. Entonces, procedamos a hacer ese análisis. Bueno, hagamos lo siguiente. Cambiamos esto de color, lo pongamos rojo. Y dijimos que la bobina voltimétrica del batímetro 1 estaba censando la tensión, ¿qué tensión? BBA. BBA. Bien. ¿Qué corriente circula por la bobina perimétrica del batímetro W1? ¿Qué corriente? Y la corriente IB. Entonces venimos acá y donde dice IA ponemos IB. Y con respecto al desfasaje, iba a ser el desfasaje de la tensión BBA, la fase de la tensión BBA menos la fase de la corriente IB. La fase de la tensión BBA menos la fase de la corriente IB. Y para el batímetro 2, ¿qué obtenemos? O ¿qué tenemos, mejor dicho? Y bueno, ¿cómo está conectada la bobina voltimétrica de dicho batímetro? Está conectada entre los conductores C y A. Entonces, ¿qué tensión se está censando? La tensión BCA. Bueno, venimos acá y ponemos BCA. ¿Qué corriente está censando la bobina amperimétrica de dicho batímetro? Y bueno, ¿qué corriente? Y fíjense, la corriente I sub C. Venimos y ponemos acá, cambiamos IB por IC. Bien. Y lo mismo con los ángulos de desfasaje. Acá va a ser el phi de BCA menos el phi ¿de quién? De I sub C. Y como siempre, nosotros acá tenemos la tensión BBA. Nosotros conocíamos la BAB. Entonces, la historia es la misma, chicos. Esto no cambia.
la fase de VBA, lo voy a obtener tomando la fase del fasor de tensión VAB y sumándole o restándole 180 grados. Y finalmente, la potencia media total del sistema se obtiene como la suma de las lecturas indicadas por cada uno de los batímetros. Si el batímetro W1 indica una potencia media P1 y el batímetro W2 indica una potencia media P2, la potencia media total va a ser la suma de P1 más P2, que es lo que se está viendo acá. Bien, así de simple es esto. Es bien sistemática esta parte. Bien, ese eran los tres diagramas. Bueno, ahora vamos por un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos, por ejemplo, una conexión tenemos una conexión en triángulo con carga desbalanceada. Esto es una conexión en triángulo con carga desbalanceada y deseamos medir o determinar la potencia media total del sistema. Como es obvio, disponemos solamente de tres conductores. La carga en triángulo dispone de tres conductores: el conductor A, el conductor B y el conductor C. No hay un neutro. El neutro sí bien lo tiene acá el generador, pero acá en la carga no lo hay. No hay. Entonces, para conectar los batímetros tenemos que tomar uno de los tres conductores como referencia. Y en este caso, en este ejemplo, se tomó como referencia al conductor C. Obviamente, acá se está empleando el método de los dos batímetros. Bien, tenemos el batímetro W1 y el batímetro W2. Bueno, perfecto. El ejemplo práctico que vamos a realizar ahora corresponde a este diagrama, pero acá yo ya lo tengo armado. Bien, se observa que disponemos de una conexión en triángulo con carga desbalanceada. Fíjense que las impedancias de carga tenemos acá son puramente resistivas. Tenemos un R1 de 5 ohm, un R2 de 10 ohm y un R3 de 20 ohm. Y tenemos, este sería el equivalente al batímetro W1 y este el batímetro W2. Este es W1 y este es W2. Bien, fíjense que tenemos los conductores A, B y C. Y estamos tomando como referencia al conductor C para conectar los extremos de la bobina voltimétrica de los batímetros W1 y W2. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Si nosotros observamos un poquito, se acuerdan que lo primero que habíamos analizado era este. Este es el ejemplo en cuestión. Tomamos al conductor C como referencia. Entonces, ¿qué sucede? Si vemos eso, el primer análisis era este. ¿Qué nos pide a nosotros acá? Las tensiones, las corrientes y las fases. Eso es lo que tenemos que encontrar. Estas corrientes, si observamos acá el diagramita, son las corrientes de línea I sub A e I sub B. Pero para obtener las corrientes de línea, primero tenemos que obtener las corrientes de fase IAB, IBC e ICA. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser determinar ¿qué cosa? Estas corrientes de fase, para luego poder determinar las corrientes de línea. Y las tensiones, si se fijan bien, acá habla de BAC, de BBC. Bueno, las tensiones son datos, son un dato. Las tensiones son un dato. Bien, ¿qué voy a hacer yo? Primero, vamos a cambiar acá de color. Los datos de la tensión los vamos a tomar de este archivo, de este Word. Bien, todo esto, que lo único que tiene este archivo es esto yo ya lo había desarrollado en videos anteriores. Es decir, que me estoy ayudando de cosas que yo ya hice en videos anteriores. Bien, bueno, las tensiones están acá. Bien, yo voy a copiar y pegar esto. Lo copio y lo pego. Bueno, acá está. Estas son las tensiones. Y para obtener las corrientes, ¿se acuerdan que dije que para obtener las corrientes I sub A e I sub B, primero hay que conocer, esas eran las corrientes de línea, primero hay que conocer o determinar las corrientes de fase IAB, IBC e ICA. Y bueno, las ecuaciones para obtener esas corrientes son estas. Que era por simple aplicación de ¿quién? De la ley de Ohm. Por simple aplicación de la ley de Ohm. Bueno, entonces,
Para obtener la corriente I sub A, simplemente hay que hacer el cociente del fasor de tensión VAB dividido la impedancia de carga Z1. ¿Y quién es VAB? Y VAB es esta, chicos. VAB es esta. Bien. ¿Y quién es Z1? Z1 dijimos que corresponde a R1, que vale 5 ohm. Bien. Su valor es de 5 ohm. Entonces ponemos 5 ohm. 5 ohm. Bueno. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer la división. O sea, el cociente acá. Vamos a hacer 381 dividido 5. Venimos acá. Con la calculadora hacemos 381 dividido 5. Bien. Eso me da un total de 76.2 ¿qué? Amperes eficaces. 76.2 amperes eficaces. Y la fase simple. ¿Cómo se obtiene la fase? La fase se va a obtener restando las fases de ¿quién? Del fasor de tensión VAB y la fase de la impedancia Z1. Como la impedancia Z1 es simplemente un resistor, el angulito de fase acá es 0, entonces me queda 30 grados menos 0 grados, por eso no lo dibujo. O pude haber puesto 5 ohm con 0 grados, pero es al vicio. Entonces, ¿qué me queda de fase? 30 grados menos 0 grados, 30 grados. Bien, 30 grados. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Se observan bien como el paso posterior a esto es hacer, para obtener las corrientes I sub A y I sub B hay que hacer la diferencia de las corrientes de fase. Como esa diferencia, o sea, la resta, se tiene que determinar en forma rectangular. Las restas se hacen en forma rectangular. ¿Se acuerdan que se suma y se resta en forma rectangular? Y yo acá estoy trabajando en forma, o lo tengo esto en forma polar. ¿Qué voy a hacer? Primero pasar de forma polar a forma rectangular. Bien. Bueno, para eso, de nuevo usamos la calculadora. Y como siempre yo voy a hacer lo siguiente. Acá voy a poner el raíz de 2. Yo el raíz de 2 lo dejo afuera, para que sea más simple todo. Bien, entonces vamos a tomar el 76.2 y los 30 grados. Bien, los 76.2 amperes eficaces y los 30 grados. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar la función rect. Y ponemos 76.2 con mis 30 grados de fase. Y eso me da 65.99, 66 amperes. 66, parte real. Y en la parte imaginaria obtengo como componente imaginaria 38.1 amperes. 38.1. Bien. ¿Eso con respecto a quién? Eso es con respecto a la corriente IAB. La corriente IAB. Para la corriente IBC, para la corriente IBC, ¿qué es lo que hay que hacer? Para obtener esa corriente hay que hacer el cociente entre el fasor de tensión BBC, que ya lo tenemos acá, ya mismo lo voy copiando. ¿Y qué más? La impedancia Z2, que no es nada más ni nada menos que el resistor R2, cuyo valor es de 10 ohm. Bien, ponemos 10 ¿qué? 10 ohm. Al final, ¿qué obtenemos? Cuando dividimos, hacemos el cociente, 381 dividido 10 son 38.1 amperes eficaces. Bien, no nos olvidemos del raíz de 2. Raíz de 2. ¿Y qué fase voy a obtener acá? Menos 90 grados. Menos 90 grados. Es decir, menos 90, menos 0 es menos 90. Menos 90 grados. Bien, ¿qué hay que hacer ahora? La misma historia de siempre. Convertir este número que está en coordenadas o en forma polar a lo que son las coordenadas o la forma rectangular. De nuevo, la función, ¿qué función? Recta. Bien, no nos olvidemos, nunca nos tenemos que olvidar el raíz de 2 acá. ¿Y qué hacemos? G menos, tenemos rec y ponemos 38.1 y menos 90.
que en realidad es al vicio hacer esto. Es al vicio hacer esto. ¿Por qué? Porque la componente real me va a dar 0 amperes y la componente imaginaria me tiene que dar menos 38.1 amperes. ¿Por qué? Porque este fasor, esto yo lo puedo ver como ¿quién? Como un número complejo que tiene solamente componente imaginaria negativa. Es decir, que esto lo puedo ver como un vector que está ubicado en el semieje imaginario negativo. En otras palabras, en términos no técnicos ni matemáticos, está ubicado para abajo y mide 38.1 raíz de 2. Bien, eso es lo que me va a dar la máquina acá, ¿ves? No tiene componente real y la componente imaginaria vale menos 38.1. Bien, es decir que esto me da 0 menos J 38.1. Bueno, perfecto. Y para determinar la corriente ICA, para determinar este fasor de corriente ICA, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dividir o hacer el cociente entre el fasor de tensión BCA, que es este de acá, ¿y quién? Y la impedancia Z3, que no es nada más ni nada menos que el resistor R3 de 20 ¿qué? De 20 ohm. 20 ohm. Bien, entonces, ¿qué nos devuelve esto? ¿Qué nos da esto? ¿Qué hay que hacer? 381 dividido 20. Eso da un total de 19.05 amperes eficaces. 19.05 amperes eficaces. Entonces acá hay que poner raíz de 2. Falta el raíz de 2. Amper. ¿Y qué fase voy a obtener? ¿Cuál va a ser mi fase? ¿Cuál va a ser la fase de esta corriente? 150 grados. Bien. Y ahora lo mismo de siempre. Pasar eso a forma rectangular. Bueno. Ubicamos el raíz de 2 y procedemos a realizar la conversión de coordenadas o de forma polar a rectangular. 19.05 y teníamos, dije, 150 grados. Bien, entonces eso da un total de menos 16, aproximadamente menos 16.5 amperes, menos 16.5. Esa es la componente real, y la componente imaginaria va a ser 9.525, 9.53 aproximadamente, 9.53 amperes. Bien, perfecto. Acabamos de terminar de calcular las tres corrientes de fase. Y ahora nos queda determinar lo que son las corrientes. ¿Qué corrientes? De línea. Yo voy a usar directamente esto que ya lo había desarrollado lo había demostrado en videos anteriores. Y a nosotros acá solamente nos hace falta determinar las corrientes I sub A e I sub B. La corriente I sub A se determina como la diferencia entre los fasores de corriente IAB e ICA. ¿Quién es IAB? Y bueno, este que está acá. Lo copiamos y lo pegamos. Bien, lo copiamos y lo pegamos. Ten un poquito de paciencia con este editor de ecuaciones. Acabo de mandarme el mismo problema. Acá está. Bien. ¿Y quién es ICA? ICA es esta de acá. La copiamos y la pegamos. Bueno. ¿Cómo se restan estos dos números complejos? Y bueno, como siempre, componente a componente. Pero antes de hacer la resta, vamos a ubicar el famoso raíz de 2. Así no nos olvidamos de eso. Y venimos acá. ¿Qué hay que hacer? 66, componente a componente. Es decir, componente real menos componente real. Y componente imaginaria menos componente imaginaria. Bueno, 66 menos menos sería más 16.5. Entonces, 66 más 16.5. Eso da un total de 82.5 amperes.
82.5 amperes. Bien. Y de componente imaginaria, ¿qué tenemos? 38.1 menos más, sería menos 9.53. 38.1 menos 9.53. Bien, eso da un total de 28.57. Positivo, más J, 28.57. Bien, ya tenemos esa corriente ya la tenemos, pero está en forma rectangular. Hay que pasar la forma polar. Para ello, como siempre, usamos la función pol. ¿Qué dice la función pol? Bueno, ubica la componente real, 82.57, y luego la componente imaginaria, 28. Perdón, acá es 82.5 y la componente imaginaria es 28.57. Bien. Bueno, hacemos eso y obtenemos 87.3 amperes eficaces. Bien. 87.3 amperes eficaces. No nos olvidemos del raíz de 2. Raíz de 2. Estos son amperes. Y falta ubicar, ¿qué cosa? Falta ubicar la fase. ¿Cuál va a ser mi fase? Bueno, la fase la obtenemos acá. ¿Es de cuánto? Es de 19.1 grados. Venimos acá y tenemos 19.1 grados. Bueno, si hacemos lo mismo con el fasor de corriente I sub B, ¿quién es el fasor de corriente I sub B o cómo se obtiene? Realizando la diferencia entre los fasores de corriente IBC e IAB. ¿Quién es IBC? Es este que está acá. Este es IBC. Y el IAB es este que está acá. Bien. Bueno, si hacemos eso, ¿qué obtenemos? ¿Qué vamos a obtener? Tenemos 0 menos 66. Directamente menos 66. Y acá tenemos menos 38.1 menos más menos 38.1. En otras palabras, menos 38.1 por 2. Hagamos directamente 38.1 por 2. ¿Eso cuánto me da? 76.2. 76.2. Bien. Entonces, si pasamos esto a forma polar, ¿qué obtenemos? ¿Qué vamos a obtener? Si lo pasamos a forma polar, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos menos 66 de componente real y tenemos menos 76.2 de componente imaginario. Eso da 100.8 amperes eficaces. 100.8 amperes eficaces. Bien. No nos olvidemos de nuevo del raíz de 2. ¿Y cuál es la fase de esta corriente IB? Aproximadamente menos 131. Bien, menos 131 grados. Menos 131 grados. Menos 131 grados. Listo. Ya tenemos las dos corrientes de línea. Las dos corrientes de línea IAB e IBC. Como dije hace un momento, hace rato, no hace falta conocer la I sub C. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que queda por hacer es determinar, ahora sí, las potencias. Es decir, que ahora empleamos el método de los dos batímetros. Venimos acá, copiamos esto, que ya lo tenemos, lo pegamos acá y escribimos. Donde dice BAC eficaz, y bueno, dijimos, teníamos la BCA, pero tanto el valor pico como el valor eficaz de la BAC son iguales al valor pico
y al valor eficaz de la tensión VCA. Es decir que el valor pico de la tensión VAC, dije, ¿no? Es decir, que el valor pico de la tensión VAC es 381 raíz de 2 voltios y el valor eficaz de la tensión VAC son 381 voltios. Bien, es decir, esos 381 lo ponemos acá porque solamente me pide el valor eficaz. ¿Qué más? ¿Qué más? La corriente IA. ¿Quién es la corriente IA? El valor eficaz de esa corriente es 87.3 amperes. 87.3 amperes. Bien. Y dice por el coseno de phi. Por el coseno de phi. Bueno, ¿qué phi? El phi de VAC. Bueno, el phi de VAC se obtenía como tomando el phi de VCA. ¿Cuál es el ángulo phi de VCA? 150 grados y yo le podía sumar o restar 180. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a restar. Bien. Puedo sumar si quiero. Me da lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo que poner 150 menos 180 grados, por supuesto, ¿no? Y eso me va a dar un total de menos 30 grados. Es decir, donde dice phi de VAC, ¿qué tengo que escribir? Menos 30 grados. Después dice menos el phi de la corriente IA. El ángulo phi de la corriente IA vale 19.1 grados. 19.1 grados. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el producto, todo esto vamos a hacer. Bien. El producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de la diferencia de estos dos ángulos. Bien. ¿Cómo queda eso? 381 por 87.3 por el coseno de ¿quién? De menos 30 menos 19.1. Y eso da un total de 21.777.5 vatios. Esa sería la lectura del batímetro W1, es decir, la P sub 1. Yo a esto directamente lo voy a expresar en kilovatios, en kilowatts. Esto va a quedar 21.777 kilowatts. 21.777 kilowatts. Bien. Tenemos la mitad del problema hecho. Bueno, para completarlo, ¿qué queda por hacer? Determinar P sub 2. Pero P sub 2, que es la lectura del batímetro W2, es igual a la tensión, dice BBC eficaz. Y bueno, BBC eficaz son 381 voltios también. 381 acá. Bien. 381 por la corriente I sub B eficaz, 100.8. 100.8 amperes. Bien. ¿Por quién? El coseno de la diferencia de quién? De la fase de la tensión BBC. ¿Cuál es la fase de la tensión BBC? Menos 90 grados. Entonces venimos acá y ponemos menos 90 grados. Menos ¿quién? La fase de la corriente IB. ¿Cuál es la fase de la corriente IB? Menos 131 grados. Entonces tengo que abrir paréntesis y poner acá menos 131 grados. ¿Bien? Entonces, si hacemos esto, ¿qué es lo que va a quedar? 381 por 100.8 por el coseno de ¿quién? De menos 90, y acá dice menos sería más 131. Bien, eso da un total de 28.984.5 vatios. Bien, yo lo redondeé a 0.5 vatios. Bien, en kilowatts, ¿qué sería? 28.984. 28.984 kilowatts. Corroboremos por las dudas. 28.984 kilowatts. Perfecto. ¿Y qué queda por hacer? Sumar. Para obtener la potencia media total de mi sistema, ¿qué hay que hacer? Sumar las potencias obtenidas, las potencias medias obviamente obtenidas por los batímetros W1 y W2. Es decir,
Suma este número con este, en otras palabras. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Sumemos 21, yo directamente quiero todo en kilowatts, punto 777 más ¿quién? 28.984. Eso da un total de 50.761 kilowatts. 50.761 kilowatts. Bien. Ahí terminaría esta parte. ¿Qué es lo que queda por hacer? Simular el sistema este. Y ver las pequeñas diferencias que vamos a obtener. Las pequeñas diferencias que vamos a obtener con respecto a los cálculos. Y esas diferencias es por el mismo motivo de siempre. Por los mismos motivos de siempre, perdón. Ahora ya lo vamos a ver. Bien. 21.793 kilowatts da la potencia indicada por el batímetro W1 cuando a nosotros nos dio 21.777. ¿Ven? 21.777. Ahí hay una pequeña diferencia. ¿Bien? Y en el batímetro 2 acá estamos obteniendo 29.05 kilowatts cuando nosotros obtuvimos 28.984 kilowatts, casi 29 kilowatts. ¿A qué se debe eso? Fácil. Eso se debe, en primer lugar, ¿a quién? Esto lo voy a ubicar acá y esto lo voy a ubicar acá. Se debe a la tensión. Esto ya lo habíamos hecho una infinidad de veces. Si medimos la tensión de línea, ¿se acuerdan que no daba 381 volts eficaces justos? Daba 381 punto y algo. En este caso era 381.081 voltios. ¿Bien? No daba 381 voltios eficaces, sino daba 381.081 voltios. Bueno, ¿eso qué hace? ¿Qué ocasiona? Miren, nosotros acá trabajamos todo con 381. ¿Bien? Está bien, está perfecto. Es decir que esos 381 voltios los usamos acá. ¿Eso qué hace? Al tener acá un número más pequeño que este otro, ¿qué es lo que ocasiona? Que las corrientes de fase IAB, IBC e ICA den ligeramente menor que las que debería indicar si conectaría los amperímetros acá, a cada resistor de esto, para medir la corriente que circula por ellos. ¿Bien? ¿Y eso qué trae aparejado? Que las corrientes I sub A e I sub B me den menor o ligeramente menores que las que tendría que indicar este circuito, que las que circulan, por este circuito. Bueno, ¿eso cómo lo hacemos? Yo voy a volver a correr esto y voy a hacer lo siguiente. Si yo ubico un amperímetro acá, la corriente IA que va a indicar este amperímetro va a ser ligeramente mayor que la que yo calculé. Y lo mismo con la corriente IB. La corriente IB que va a indicar este amperímetro va a ser ligeramente mayor que la corriente que yo calculé. Bien. Si hacemos eso, ¿qué obtenemos? Fíjense, yo había obtenido 87.3 amperes eficaces y acá da 87.322. Y en el otro había obtenido, la otra corriente era 100.8 y acá da 100.828. Miren, donde está 87.3 y 100.8. Y cuando venimos a hacer los cálculos de potencia, yo dije 381, o hice mejor dicho, 381 por 87.3. Bien. Si yo hago 381.081 por 87.322, y obviamente después, bueno, por el coseno de la diferencia de los ángulos, el valor que yo voy a obtener acá se va a acercar lo más posible, va a ser prácticamente idéntico a este de acá. Bien. Y si yo tomo los 381.081 voltios, multiplico por 100.828 amperes y lo multiplico obviamente por el coseno de la diferencia de los ángulos, el valor que yo tengo que obtener acá, que obtendría acá,
se va a acercar lo más posible ¿a quién? A este valor de potencia de acá. Bien, quiere decir que todo es porque justamente acá la tensión en el simulador da ligeramente mayor a los 381 que con los cuales nosotros trabajamos. Bien, esa es la única diferencia, chicos. Es decir, no hay problema. Está todo bien planteado, está todo bien resuelto. Bien, eso es con respecto a lo que es el método de los 2 batímetros. Yo a este sistema también lo podría haber analizado. También no lo voy a hacer acá porque si no ya se hace interminable el video. Lo podría haber analizado de qué forma. En vez de tomar como referencia al conductor C, puede haber tomado como referencia al conductor B y obviamente cambiar el conexionado de los batímetros, o también puede haber tomado como referencia al conductor A, bien, y obviamente también cambiar la conexión de los batímetros, es decir, recurrir a este diagrama de acá, a estos 3 diagramas. Yo lo hice con este, lo podía haber hecho de esta forma o de esta forma también. La cuestión es que cuando de cualquiera de las formas que utilice, de cualquiera de las formas que utilice, este resultado final, no este y este. Esto no necesariamente te tiene que dar igual si usas las otras configuraciones, pero este sí. Este sí. Bien. Quiere decir que si yo uso esta configuración, cuando yo sume la potencia que la lectura de este batímetro con la lectura de este otro, me tiene que dar este valor. Y si uso esta otra configuración, cuando sume la lectura de este batímetro y la de este otro, me tiene que dar igual este valor de acá. Bien, eso no depende de la forma, no depende de cuál de las 3 configuraciones utilice. Eso no tiene por qué cambiar. Lo que sí puede cambiar, y que es lógico, es que las lecturas de los batímetros, cuando use esta configuración o esta, porque recuerden que yo ya usé esta, lo que puede cambiar es que las lecturas de estos 2 batímetros no coincidan con esto. Pero la suma de las lecturas de este y este, o la suma de las lecturas de este otro y este otro, sí o sí me tienen que dar este valor, o obviamente un valor lo más próximo posible a esto. Recuerdan las aproximaciones y todas esas cosas que realizamos. Bien, entonces, eso es todo con respecto a lo que es el método de los 2 batímetros. Lo que quedaría, y ya no sería en este video, sería en un futuro video, lo que quedaría por analizar para ya terminar con el estudio de los sistemas trifásicos sería lo que es la corrección del factor de potencia, en dichos sistemas, Bien, ahora, antes de finalizar el video, si ustedes leen el apunte, si ustedes se toman el trabajo de leer el apunte y no tenerlo de adorno, van a ver un ejemplo que yo desarrollé referido a este tema de medición de potencia con el método de los 2 batímetros. Van a ver un ejemplo mucho más completo que este, mucho más completo. Es decir, que la conexión en triángulo que tenemos, porque también el ejemplo es una conexión en triángulo, pero ya no es con carga del tipo resistiva pura, sino ya es con carga del tipo RL. Bien, es decir, para verlo mejor, más bonito, acá tenemos un RL, acá un RL y acá un RL. Bien, obviamente también se trata de una conexión en triángulo con carga desbalanceada. Bien, y el análisis es un análisis más completo. ¿Por qué? Porque es un circuito ya más complejo, un poquito más complejo. Si bien es simple, pero es un poquito más complejo que este de acá. Bien, yo acá hice algo lo más simple posible. ¿Por qué? Porque no quiero que el video me lleve mucho tiempo. Bien, entonces, bueno, eso sería todo con respecto a lo que es el método de los 2 batímetros. Bien, recuerden, antes de finalizar esto, recuerden y tengan presente, para lo que es el ejemplo de los 3 batímetros, ya lo resolví yo al método ese en el video 6. Bien, y bueno, y acá acabo de resolver un ejemplo referente al método de los 2 batímetros. Bien, y con esto finalizaríamos este pequeño video. Bien,
Y bueno, muchas gracias gente y nos vemos.